Bueno, va a hablar Erika Mayra, abogada de Jorge Valdivia. Lo primero que les queremos comunicar es que el día de ayer, en horas de la noche, alrededor de las 23:30 horas, don Jorge Valdivia Toro toma conocimiento de la existencia de esta denuncia, momento en el cual me solicita ponerlo a disposición inmediata de la Fiscalía lo antes posible para colaborar con el esclarecimiento de los hechos, dado que él es inocente y tuvo una relación consentida con una mujer adulta. En ese contexto tomamos contacto con la Fiscalía a las 12:18 horas, sin embargo, a la 1:15 el octavo juzgado de garantía dicta una orden de detención, por lo tanto él es detenido a las 3 de la madrugada en su domicilio. Presta toda la colaboración necesaria en esas diligencias de la detención a los funcionarios de Carabineros y es trasladado a realizar las diligencias de rigor. El día de hoy él presta declaración como medio de defensa, entregando toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, incluso autorización para que puedan revisar sus chats y conversaciones con esta víctima, con quien en definitiva ella establece, ¿no es cierto?, esta vinculación que deriva en esta salida, en esta cita, que termina en estas relaciones sexuales que son de carácter consentido. Él está muy confiado en que a través de la investigación y con la colaboración que ha dado, la justicia pueda esclarecer los hechos y es esa nuestra disposición para la audiencia el día de hoy. ¿Cuál es el delito que se investiga por el que va a ser imputado Jorge Valdivia? Ellos, ¿perdón? ¿Cuál es el delito por el que va a ser formalizado Jorge Valdivia? Se nos ha comunicado que está siendo investigado por un delito de violación, por lo cual esa es la razón de la audiencia del día de hoy. ¿Esta es la primera abogada por lo menos se han reunido antes? Ellos hay evidencia de que se habían reunido antes y por lo tanto evidentemente eso se va a vertir en la audiencia, pero hay numerosos antecedentes como los que ustedes también han podido observar a través de distintas notas de prensa, de que ellos estuvieron en un restaurante del cual salieron caminando perfectamente ambos y por lo tanto, como les decía, nuestra audiencia del día de hoy es para demostrar su inocencia. ¿Fue consensuado? ¿Cuál es la medida cautelar más pertinente para esta situación? Nosotros vamos a solicitar, por supuesto, que don Jorge Valdivia Toro quede en absoluta libertad, toda vez que, como les decía recientemente, él ha sostenido una relación consentida con una mujer adulta. ¿Cuáles son las pruebas de que es consensuado? ¿Cuál es la prueba de que es consensuado que se contradice con lo que se ha dicho? Las pruebas de que es consensuado, evidentemente, se van a vertir en la audiencia, sin embargo, existe una situación en la que ellos se ponen de acuerdo para salir, ella lo invita a su domicilio, ella lo invita al restaurante donde él llega a conversar con ella, posteriormente ella lo invita a su domicilio, como les señalé, y en ese contexto que se produce una interacción sexual como cualquier otra. Esa es una duda que la investigación va a tener que esclarecer. A nosotros nos llama muchísimo la atención esta situación. Desconocemos los motivos de la denuncia y, por lo tanto, como les decía, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la Fiscalía para poder esclarecer los hechos. ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo está Jorge? Jorge está absolutamente afectado con esta situación porque es inocente y, como les decía, es muy duro enfrentar una acusación de violación cuando no se ha cometido ese hecho. Les agradezco muchísimo. No hay ningún trato diferenciado hacia Jorge Valdivia. En este contexto no hay trato diferenciado hacia don Jorge Valdivia. La Fiscalía está haciendo su trabajo y don Jorge Valdivia se presta a colaborar con ese trabajo como cualquier ciudadano de la República. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la abogada de Jorge Valdivia, Erika Mayra, incluso ahí resolviendo esa duda, porque algunos dicen que habría tenido un trato preferencial en la comisaría, que no habría estado en un calabozo. Bueno, parte de las interrogantes que se le plantearon a la abogada. Estos son los argumentos de la defensa y en algunos minutos más ya va a comenzar la formalización contra Jorge Valdivia. Claro, y que van a pedir la libertad de Jorge Valdivia. Esto probablemente lo sigamos tratando Contigo en directo, porque es, por supuesto, una información de último minuto, una situación compleja esta acusación, como se señala desde ayer en la noche también a través de este comunicado. Jorge Valdivia dijo que se iba a poner a disposición del Ministerio Público desde esta mañana. Finalmente lo detienen en la madrugada, estuvo varias horas en la comisaría y hace muy poco se trasladó entonces hasta el Centro de Justicia, donde va a ser formalizado y probablemente lo siga cubriendo nuestro espacio Contigo en directo. Estamos ya cerrando las noticias. Claudio Bustos.
Estamos de vuelta con la imagen del traslado de Jorge Valdivia, exfutbolista, hacia el Centro de Justicia. Ya está nuestro compañero Jonathan Menares para que nos narre qué es lo que está ocurriendo a esta hora en ese lugar, esperando esta formalización que debería ocurrir cerca de las 4 de la tarde. Jonathan, buenas tardes. Claro, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Los voy a dejar con imagen en vivo de nuestro compañero Mauro Martínez para que contarles que hace solamente segundos atrás recién se acaba de producir la llegada de Jorge el Mago Valdivia, este exfutbolista quien fue detenido durante esta jornada por la denuncia que hay por presunto abuso sexual en su contra por una mujer con quien habría mantenido un encuentro en un restaurante de comida peruana en la comuna de Providencia. Hace solo instantes, hace muy pocos segundos, se produjo la llegada luego de que fuera trasladado desde la comisaría en la cual se encontraba compareciendo justamente el exfutbolista, y se espera que a eso de las 3 de la tarde, Toti, haya un punto de prensa que sea encabezado por la abogada justamente del exfutbolista, donde se entregarían alguna suerte de detalles, también algunos tipos de, por lo que hemos podido saber, va a ser una conferencia de prensa de carácter para comentar parte de la defensa, del futbolista en este caso, y además donde se espera posteriormente la audiencia de formalización de cargos que sea para las 4 de la tarde. Ya está designada la sala, se esperaba solamente que pudiera llegar finalmente hasta este lugar el exfutbolista, y como ustedes muy bien señalaban, a las 3 de la tarde es que se da inicio al bloque PM, pero no se sabe con exactitud cuál va a ser la hora en la cual se produzca la audiencia de formalización de cargos en contra del exfutbolista de Colo-Colo, Jorge Valdivia, porque eso es algo que se determina mediante va corriendo la jornada, ya que en la misma sala no solamente se ocurrirá esta audiencia de formalización en contra de Jorge Valdivia, sino que también hay otras que tienen lugar en la misma sala, y es por esto que van sucediendo las audiencias, es que se va sabiendo el orden finalmente en el que ocurrirá estamos esperando en este caso, que es la audiencia en contra del exfutbolista. Como yo les mencionaba, eso de las 3, por parte de la abogada, se va a dar un punto de prensa donde se entregarán distintos antecedentes, además de señalar, uno puede creer que los antecedentes que son parte de este programa de defensa que van a presentar en horas de la tarde cuando se desarrolle la audiencia, compañeros. Sí, vamos a estar atentos. Quedan 20 minutos para aquello. Supuestamente este punto de prensa hablaría su abogada para reafirmar probablemente lo que se señaló en este comunicado que emite en la noche, ¿no? Cuando dice: me voy a acercar al Ministerio Público para colaborar. Sin embargo, fue detenido durante la madrugada por el concepto que hablábamos antes, ¿no? de la flagrancia. Claro. Supuestamente esta denuncia habría sido con una anterioridad a las 12 horas, que es lo que estipula, ¿no?, este concepto, para poder actuar de manera rápida. Eso queda por esclarecerse. Vamos a ver también qué es lo que dice la abogada, si fue antes, si fue después. Claro, parte de lo que vamos a saber ahí cuando se realice esta audiencia de formalización, por ejemplo, Jonathan, ¿por qué delitos va a ser formalizado? Ese tipo de detalles. No sé si es que se ha entregado algún tipo de información, Jonathan, sobre si va a ser una audiencia reservada o no, van a poder acceder o no los periodistas, los medios de prensa. Bueno, todo eso es parte de lo que se tiene que resolver en los próximos minutos. Claro, Jonathan, vamos a volver contigo si es que tenemos mayores informaciones. Por ahora sabemos que ocurrió el traslado desde la comisaría hacia el Centro de Justicia. Estamos esperando primero el punto donde hablaría la abogada defensora de Jorge Valdivia, y luego sería esta formalización a las 4 de la tarde. Si es que hay novedades, volvemos inmediatamente contigo. Muchas gracias.